Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo a esta parte 2, ya que tuve un percance con la señal y hemos tenido que cortar un poquito antes, porque en realidad igual lo íbamos a cortar para que no se hiciera tan extenso. En resumen, entonces, ahora hemos visto qué son las hormonas, cuáles son la forma en que se regulan, qué naturaleza química pueden tener, cuál es el verdadero efecto que tienen estas hormonas cuando lo hacen a través de la interacción con sus receptores y los mecanismos transduccionales. Entonces, en esta diapositiva podemos ver la variedad de mecanismos de señalización celular. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros hemos visto estas hormonas que interaccionan de acuerdo a donde se encuentra su receptor, y entonces aquí tenemos una hormona que tiene una activación de un receptor de membrana, de la membrana plasmática, el cual, por mecanismos transduccionales, que puede ser, como ya lo vimos, de tipo metabotrópico o ionotrópico, activar una cascada de señalizaciones. Luego, estas cascadas de señalizaciones pueden ir o bien a fenómenos citoplasmáticos en donde se van a ir activando distintos mecanismos celulares que lleven a la activación o desactivación de otras herramientas como enzimas de distinta naturaleza, como han visto ustedes hasta ahora en todos los metabolismos, o bien estos receptores de membrana activados y que transduccionalmente activaron mecanismos ionotrópicos o metabotrópicos, lleva a factores transcripcionales que van a activar la expresión genética. Muy bien. Entonces, esa es una. La otra que dijimos dentro de las hormonas esteroideas, en donde por su naturaleza lipofílica, las hormonas atraviesan la bicapa lipídica, la membrana plasmática, y luego por un transportador específico de hormonas tiroideas llevan a esta hormona de manera que interaccione con su receptor, el cual se encuentra en la membrana nuclear. ¿Por qué? Porque estas hormonas tiroideas están dentro de la gran familia de las hormonas tróficas, que lo que hacen es activar fenómenos de activación nuclear y generar los mensajeros necesarios para la síntesis de distintas proteínas. Pero fíjense ustedes, hasta ahora habíamos hablado solo de la relación ligando-receptor y los mecanismos transduccionales, pero nos faltaron dos que son importantísimos, sobre todo cuando vemos a nivel del sistema nervioso central o bien dentro del sistema inmune, en donde la interacción directa célula-célula es la que permite que se disparen en la célula diana cascadas de señalizaciones o transduccionales para, para que este tipo de activaciones lleven a que esta célula, que es la célula diana, pues bien, active mecanismos secundarios o mecanismos transduccionales. Uno de los ejemplos es la interacción que existe entre las neuronas y las células gliales, la cual es una interacción célula-célula que permite que la neurona reciba, por ejemplo, astrocitos, mediante esta fusión de membrana y las famosas gap junctions, en donde se generan a modo gráfico pequeños poros, que en realidad son pequeños canales por interacciones entre membranas, entre fusión de membranas, que lleva a que estas distintas clases de moléculas puedan ser traslocadas y trasvasadas desde los astrocitos hacia las células diana. Pero fíjense aquí un dato no menor. Hasta ahora siempre hemos hablado de moléculas de distinta naturaleza o bien hasta una célula interaccionando célula a célula, pero aquí nos viene otro de los factores de señalización importante porque muchos de ellos son de tipo gaseoso. Y acá aparece el óxido nítrico. Y ustedes habrán escuchado justamente la palabra radical oxígeno libre para muchas patologías como factores desencadenantes de mensaje celular que conllevan a desorganizaciones o bien a disturbios dentro de los mecanismos que regulan las organelas, que llevan, entre otras cosas, a que se produzcan fenómenos proliferativos o bien aumento de la apoptosis o la muerte celular, ya sea programada o no programada. Entonces, hay
sustancias que liberan estos mensajeros, tejidos que liberan estos mensajeros, y este mensaje llega como tal, y por lo tanto estas cascadas o mecanismos de señalización tenemos que incorporar estas moléculas de origen o de tipo gaseoso. Entonces, fíjense ustedes que la respuesta global que podemos tener luego de toda esta lectura o activación intracitoplasmática por la señalización celular por hormonas, o bien por factores que se liberan por interacción célula-célula, o bien de factores que encierran mensajes del tipo del óxido nítrico que traslocan y activan distintas cascadas de señalización, son la fagocitosis, por ejemplo, la apoptosis, proliferación celular, exocitosis, como la exocitosis del sistema nervioso central, también como la liberación de otras hormonas que derivan de otras glándulas. Ustedes estudiaron hasta ahora la insulina, o fenómenos de secreción de los más variados. Entonces, como pueden ver, estas generalidades son muy importantes, y esta diapositiva en particular, cuando ustedes estén estudiando, lo hacen verdaderamente importante, porque son lo que ustedes van a tener que referir cuando estudien a las hormonas en particular y vean cuáles son los mecanismos que activan como cascada de señalización. Muy bien, entonces vamos a tomar un ejemplo. Aquí vamos a tomar un mensajero, perdón, vamos a tomar una molécula con mensaje, como es en este caso un neurotransmisor. Y lo vamos a tomar porque el mecanismo es muy general en su interpretación cuando ustedes hablan de las hormonas, ya que las hormonas son mensajeros químicos. Bueno, aquí les he traído un grafiquito muy simple, es un dibujo, en donde vamos a ver un terminal nervioso. En definitiva, el terminal nervioso tiene una parte presináptica en donde están contenidos neurotransmisores, los cuales son liberados. Esta liberación al espacio intersináptico lleva a que el neurotransmisor se una específicamente a la familia de sus receptores específicos, y fíjense que este receptor, este neurotransmisor, que es el ácido glutámico, el glutamato, tiene 3 tipos de receptores dentro de su misma familia, los cuales se activan y activan mecanismos transduccionales diferentes. Por ejemplo, estos receptores NMDA, ácido N-metildeaspártico, obviamente esto no es endógeno, esto es la droga que permite la interacción con los receptores, y esta es la forma en que se han podido describir la acción de estos receptores postsinápticos, porque su ligando endógeno es el glutamato. Estos receptores NMDA tienen acoplado un canal iónico de calcio. Entonces estos receptores son ionotrópicos, y como ven aquí, el autor lo que ha puesto bajo el formato de numeritos es que el cambio conformacional de este receptor, cuando se une a su ligando específico, dispara cascada de señalización. Diferente es otro receptor que pertenece a la misma familia, que es el receptor del AMPA-cainato. Este receptor, a su vez, también genera entre los distintos dominios de la proteína un canal iónico, nada más que este canal iónico es de potasio, y entonces el mecanismo transduccional es totalmente diferente. Y para terminar, una tercera familia de receptores que son de naturaleza no ionotrópica, como la que hemos visto acá y la cual yo ya les mencioné en el teórico de integración metabólica, en donde este receptor es un receptor metabotrópico. ¿Qué quería decir esto? Que la interacción del ligando con el receptor M-GLUT, este es de metabotropismo, conlleva activación de proteínas en cascada, cuyo resultante final va a ser el aumento de la concentración de un segundo mensajero, el cual a su vez podría habernos dibujado una serie de activaciones propias de la estimulación de este receptor. Entonces, como ven aquí, con un terminal nervioso yo puedo entender muchísimo en donde esto podría sacarlo como presináptico y poner una glándula, y esto podría sacarlo como postsináptico y poner la membrana plasmática de un hepatocito, la membrana plasmática de un alveolo, la membrana plasmática de tejido muscular, etcétera, etcétera. La generalidad es lo importante, porque la interpretación es lo que le permite a ustedes este tipo de aprendizaje, que, como ya les he dicho en todos los otros teóricos, ustedes es fundamental
que ustedes comprendan el fenómeno antes de ir a la especialización, en este caso cuando ya pasemos a los módulos de propio de las hormonas. Entonces, en este dibujito de un amigo mío, un amiguito tiene poco, tiene mi edad, en donde es muy gráfico y creo que da un cierre muy importante a lo que hablamos de mecanismos de señalización y cascada de activaciones de fenómenos asociados, y en donde vemos aquí tres hormonas. La adenocorticotrofina, que es un factor liberador de hormonas suprarrenales, la adrenalina, una hormona propiamente dicha de la médula suprarrenal, la insulina, células beta del páncreas. Y entonces aquí tenemos distintos espacios, y estos espacios vienen a simbolizar dentro de esta gráfica los receptores. Como pueden ver aquí hay una interacción de adrenalina con su receptor específico, el cual conlleva a que una vez que la adrenalina se une a su receptor específico, se activan una serie de modificaciones en mecanismos en cascadas que llevan a la activación de la proteína G. Como vimos en la otra clase de integración metabólica, la proteína G es una proteína que es un trímero que cuando se activa por esta señalización de un ligando o un primer mensajero o ligando primario, como lo quieran llamar, conlleva que esta enzima, que este señor que han dibujado aquí, que es la enilatociclasa, la proteína G la activa. ¿Y qué se desencadena con esto? Dependiendo del mensaje que encierra la adrenalina en su función celular, pues van a ocurrir muchas activaciones y desactivaciones. En este caso, la síntesis de glucógeno, acá dice degradación, es decir, se activaría el fenómeno opuesto a la glucogenogénesis, que es la glucogenólisis. Se van a degradar triglicéridos mediante beta-oxidación, se va a activar va a haber disminución de la división celular, se van a degradar, disminuir la síntesis proteica, se van a producir fosforilación de receptores y se van a activar algunas hormonas y se van a desactivar otras que trabajan en tándem en forma sinérgica, como ustedes vieron en la clasificación de las primeras diapositivas con la adrenalina. Vamos incorporando el concepto de que no todas las hormonas trabajan solas, sino que la activación de los fenómenos celulares inducidos por mensajeros de tipo hormonales conlleva a también activaciones que pueden ser antagónicas, sinérgicas, opuestas, etcétera, como vieron en las primeras diapositivas. Entonces, si en vez de adrenalina fuera insulina, esta es una tarea que ustedes podrían hacer respecto de las mismas 6 situaciones que está planteando aquí en este fenómeno que es adenilato ciclasa dependiente, es decir, AMP cíclico dependiente. Entonces ahora pasemos directamente a entender lo que son las secreciones y los efectores de los factores que van a interaccionar directamente con las células blanco, células diana o las células donde se encuentran los receptores específicos para la hormona propiamente dicha. Entonces, vamos a ir aquí al hipotálamo, la hipófisis y la glándula. En todos los casos va a ser lo mismo. Entonces, la hormona hipotalámica, la hormona liberadora de tirotrofina, es una hormona que estimula la síntesis, o la liberación de TSH a nivel hipotalámico en la hipófisis anterior. Esta TSH, hormona estimuladora tiroidea, interacciona con receptores específicos, ¿sí?, de la tiroides, que es donde se encuentra el receptor de TSH, y se produce la liberación en sangre de las dos hormonas T4 y T3, T3 y T4. Esta hormona, en particular, como ya lo vamos a ver más adelante, es una hormona que necesita una proteína transportadora llamada tiroglobulina. Ahora bien, este es el mensaje en este sentido, en donde empezando un mensaje central, sistema nervioso central, hipotálamo, se libera estos factores por vía sanguínea, el sistema portohipofisario, para luego liberarse desde la hipófisis al torrente sanguíneo y estimular a la glándula tiroides, como todos saben, la tenemos en el cuello, el hombre hacia atrás de la nuez, la mujer también hacia adelante. Y entonces estas hormonas tiroideas lo que hacen es liberar al torrente sanguíneo las hormonas T3 y T4. ¿Cómo se corta el mensaje? Pues bien, el mensaje se corta mediante el fenómeno opuesto, en donde
se llama feedback negativo o retroalimentación negativa, en donde cuando la concentración de estas hormonas es lo suficientemente óptima como para estimular a los tejidos donde actúan, que para las hormonas tiroideas en particular, todos los tejidos tienen una actividad tiroidea positiva, hormona tiroidea positiva, porque es la hormona por excelencia que regula los metabolismos. Ustedes habrán escuchado hablar de ciertos desbalances tiroideos y patologías asociadas en donde muchas funciones de muchos órganos se ven alteradas por el aumento o la disminución de la función de la glándula tiroides y por consiguiente de la concentración de hormonas tiroideas. Entonces, el feedback negativo es dependiente de la concentración de hormona tiroidea, la cual ocurre a nivel de la glándula, inhibiendo la secreción de estas hormonas, a nivel hipofisario, de manera que TSH disminuya su secreción para que no estimule a tiroides, y a nivel central para que TRH deje de estimular a la hipófisis. Entonces esta cascada en feedback positivo se ve inhibida a los 3 niveles por la concentración de hormona T3 y T4. Vamos a otra, la hormona liberadora de corticosteroides, perdón. Entonces, la CRH, Corticotrophin Releasing Hormone, es estimuladora en la hipófisis, adenohipófisis de la la hormona estimuladora de ACTH. La ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal, y en la corteza suprarrenal ustedes saben que se biosintetizan los corticosteroides. En el caso del humano es el cortisol, para otras especies la mayor concentración es la corticosterona. Por eso, en vez de cortisol, como dice acá, vamos a hablar de glucocorticoides en general. Estos son de corteza suprarrenal. Esta hormona también, esta hormona hipofisaria anterior, estimula también la secreción de otra hormona, como la que vimos recién, que es de origen de médula suprarrenal, como es la adrenalina, que pertenece a las catecolaminas. Pasamos a esta otra hormona hipotalámica, que es la GnRH, o también llamada LHRH, genes de gónada, hormonas liberadoras de las hormonas gonadales, en donde estimula por secreción a través del sistema portohipofisario la adenahipófisis, en donde se secretará la FSH y LH al torrente sanguíneo, en donde tendrán su organodiana o células donde van a activar a través de receptores específicos para FSH y LH, sea ovario o testículos, conjuntamente con el aumento de la secreción de estradiol y testosterona. Estradiol, un referente importante en la mujer, testosterona en el hombre, pero no es tan así en realidad, ya que el estradiol es el producto de la aromatización de testosterona por acción de una aromatasa. Entonces ya van a ver en un gráfico que yo les voy a mostrar enseguida, que es el metabolismo de las hormonas tiroideas, perdón, la biosíntesis de las hormonas esteroideas, cómo hay una acción sinérgica importante en la secreción de estas dos hormonas, obviamente tejido específico. GHRH es la hormona estimuladora de la hormona de crecimiento, ¿sí? Esta hormona de crecimiento, que es GH a nivel de la adenohipófisis, tiene una acción específica sobre receptores AGH que se encuentran en el hígado, lo cual liberan factores llamado insulin growth factor, el cual tiene muchísimas funciones muy importantes a nivel de múltiples tejidos. Pero también la hormona de crecimiento, como ustedes ya habrán estudiado a nivel bueno, estaba estudiando el pre, habrán visto que la hormona de crecimiento tiene un rol fundamental a la hora de todo lo que es el desarrollo y la instalación de las distintas etapas del desarrollo, de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia al adulto y del adulto al adulto mayor. Entonces, también vamos incorporando el concepto de lo que ya dije hace un ratito. Si bien estudiamos las hormonas por separado y sus funciones a nivel de los tejidos específicos, tenemos que ver que hay un juego, un interjuego sinérgico, antagónico, etcétera,
a nivel de otras hormonas que secretan secretadas de otro tejido, pero que son necesarias para que la hormona de crecimiento cumpla sus funciones. Y como les mencioné por último, dopamina de neuronas dopaminérgicas hipotalámicas, que mediante el sistema tubero-infundibular dopaminérgico liberan dopamina, y dopamina es un inhibidor de la secreción de prolactina. Por lo tanto, cuando siempre prolactina, si lo vemos en relación al tejido organodiana, que es la glándula mamaria, siempre prolactina la estudiamos como una hormona trófica de la glándula que aumenta la síntesis, el tamaño de los acinos mamarios, también como la producción de leche en esos depósitos, por decirlo de alguna manera. Y luego, en acción conjunta con la oxitocina, producto de secreción de la neurohipófisis por estimulación de la succión del bebé, entre las dos logran que la glándula secrete esta leche que vaya por los conductos mamarios a nivel del pezón, y la succión en la areola mamaria, pues salga la leche y el bebé se puede alimentar. Hasta ahí todo bien, siempre y cuando exista un bebé y exista una mamá y exista una lactancia. Pero aquí tenemos que ver que prolactina es la hormona por excelencia del estrés, no es la adrenalina como todos creen únicamente. Prolactina es una hormona directamente ligada al estrés y es un disruptor de numerosos factores, por ejemplo aquí, en donde cuando yo estoy bajo un estado de estrés crónico, se me produce un desbalance a nivel de los neurotransmisores por este estado de estrés crónico. Si bajan los niveles de dopamina, siendo dopamina un inhibidor de prolactina, entonces esta inhibición desaparece, prolactina se libera en gran cantidad y tiene un efecto retardador de la ovulación o directamente anovulatorio, y entonces tener una menorrea producto de estrés es muy común, lejos de pensar que es un estado de embarazo, sino que es el efecto negativo que tiene la prolactina sobre la acción de FSH-LH a nivel de las células del folículo. Entonces, como pueden ver hasta aquí, los distintos ejes, todos se van a regular en función de producto final, es decir, mediante feedback negativo, pero empieza a haber un claro efecto, si bien es específico para tejido y órganos diana, también es sinérgico, antagónico o variado, de acuerdo como ya vieron en la otra diapositiva, dependiendo de cuáles sean las funciones que se van a ir activando en función del contexto en el cual se encuentra esta célula. Le mencioné esta y el desarrollo, le mencioné esto y el ciclo menstrual, o bien la espermatogénesis, le mencioné esto como la parte de la lactancia, pero también su relación al estrés, esta en su relación al estrés, y esta la reina madre de todas las hormonas que regulan y controlan el metabolismo. Entonces, si nos vamos a los mecanismos, este ya les puede resultar muy familiar, no voy a detenerme en él, ya que lo acabo de mencionar, y es el mecanismo celular de activación mediante el cual una hormona ejerce, directamente usted lo va a leer así, va a decir, ejerce su acción a través del aumento de la síntesis de AMP cíclico. Y ustedes también van a leer que dice es un mecanismo proteína G dependiente. Acá tiene la proteína G trimérica, como se le explica en integración, no me voy a demorar demasiado. Cuando se encuentra en reposo, es decir, que no hay interacción con la hormona, este trímero se encuentra en reposo ligado a GDP. Cuando se une el ligando o primer mensajero, este cambio conformacional, porque una proteína tiene estructura y receptora, tiene estructura terciaria cuaternaria, es decir, la primaria, obvio, la secundaria, terciaria, cuaternaria. Entonces, esta estructura 3D que tiene cambia de conformación por la llegada del ligando, y entonces eso pasa a ser un estímulo para este trímero, el cual libera el GDP, une GTP, se activa, y como producto de la activación, el trímero se divide en un dímero que queda acoplado, no unido, pero sí en interacción con el receptor, dímero beta-gamma, y se libera la unidad alfa. La unidad alfa activa GTP, es la que estimula enilato ciclasa, como vieron en el grafiquito de mi amigo, en donde la enilato ciclasa, pues bien,
va a activar, primero va a catalizar la transformación de ATP soluble en AMP cíclico, y este aumento en la concentración de AMP cíclico es el que va a llevar a estos mecanismos en cascada, si lo quieren ver así, en este caso uno de los ejemplos, activar proteinquinasas, es decir, estas proteínas que fosforilan, enzimas que fosforilan, asas, que pasan de un estado inactivo, pero por señalización con AMP cíclico pasan a activas, y estas quinasas empiezan a fosforilar proteínas. Un ejemplo. ¿Cómo se desacopla el sistema? Mediante la degradación del AMP cíclico por fosfodiesterasa. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el fenómeno homeostáticamente y celularmente ha sido señalizado, se han cumplido las funciones. Ejemplo, una glucólisis ha llegado a las concentraciones y a las síntesis de las distintas moléculas producto de la glucólisis, y entonces se activan fosfodiesterasas que inactivan el AMP cíclico como 5'-AMP. Con la caída del AMP cíclico, entonces se libera el GTP de la subunidad alfa y se une GDP. Entonces este monómero se une nuevamente al dímero y nuevamente queda la proteína llamada receptor en reposo, en una condición expectante, por decirlo de alguna manera, una nueva interacción en donde comenzará nuevamente este fenómeno. ¿Qué ocurre aquí? Pues bien, es lo que luego es el efecto específico de la hormona cuando interacciona con su receptor. Pero lejos de decir, los estrógenos son tróficos porque interaccionan con sus receptores nucleares, uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el producto final de la acción de los estrógenos? Y entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Y los estrógenos no median por este fenómeno porque este es un receptor de membrana celular. Pero FSH tiene este sistema, LH tiene este sistema, algunos AM, ya les voy a mostrar, los otros segundos mensajeros, que se lo mencioné en la clase pasada de integración metabólica y que ahora lo vamos a ver en detalle. Pues bien, entonces, ¿qué fenómenos, como ejemplo, son mediados por AMP cíclico? La adrenalina media sus fenómenos por AMP cíclico, y fíjense que cuando el tejido donde se encuentran los receptores específicos de adrenalina, el músculo, estimula la glucogenólisis, como ya se lo dije, en el tejido adiposo de adrenalina estimula la lipólisis, en el corazón el efecto de adrenalina interaccionando con sus receptores, aumento del ritmo y la fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque adrenalina, si ustedes lo ven, su acción a nivel del músculo estriado, ya sea un músculo estriado propiamente dicho, un músculo estriado cardíaco, lo que hace es aumentar el trabajo muscular. Entonces, estos fenómenos son necesarios. Necesito energía y necesito, obviamente, como producto del aumento de los ritmos y la fuerza de contracción. Vamos al glucagón, hormona hiperglucemiante de origen pancreático. El glucagón, cuando interacciona en el hígado, produce glucogenólisis. Dijimos que es hiperglucemiante. A nivel adiposo, lipólisis, a nivel del corazón, glucogenólisis. Nuevamente, hiperglucemiante, señalización frente a la necesidad, el aumento de trabajo, aumento de necesidad de energía. La ACTH adenohipofisaria, que se libera, interacciona en la corteza adrenal o suprarrenal, estimulando la esteroidogénesis. Como ya se las voy a mencionar, entendiendo las hormonas esteroideas como todas las derivadas del colesterol, y que van a llevar a formar los mineralocorticoides y los sexocorticoides. Sobre la CTH, sobre el tejido adiposo, la respuesta principal a AMP cíclico dependiente es la lipólisis. La LH, hormona luteinizante. En el ovario va a estimular la esteroidogénesis para la producción de estradiol, y en el testículo la esteroidogénesis para la producción de testosterona. Esto es, tenemos que entender que es la estimulación de la biosíntesis, es decir, no es que va a producirse colesterol per se, perdón, se va a producir estradiol per se, sino que a partir del colesterol va a haber una cascada de reacciones químicas catalizadas específicas por complejos citocromos, etcétera, que van a llevar finalmente a formar el esteroide que queremos o que necesitamos.
La TSH o tiroestimulante. A nivel de la tiroides aumenta la secreción de hormonas tiroideas, a nivel del tejido adiposo aumenta la lipólisis. Recuerden que las hormonas tiroideas son las hormonas metabólicas por excelencia. Como referencia, hipertiroidismo, la persona muy delgada, muy hiperactiva, con una serie de manifestaciones conductuales muy particulares, con una contextura física del flaquito hiperactivo, con temperaturas en la piel, manos frías, etcétera, etcétera. Una serie de sintomatología propia de la reacción de estas hormonas tiroideas estimuladas por la tiroestimulante. La paratiroidea, glándula paratiroides, confusión en el hueso, reabsorción de calcio. Y en el riñón, excreción de fosfatos. Estas hormonas, las paratohormonas, son hormonas de acción opuestas a la que van a ver ustedes con la calcitonina, que lo que hace es trabajar sobre el hueso, estimulando la unión del calcio y los fosfatos al hueso, mientras que las otras hormonas, la paratohormona, tienen el efecto opuesto. Las dos son de síntesis glandular con funciones opuestas. Y en el riñón, excreción. La vasopresina de la neurohipófisis produce reabsorción de agua. Y las prostaglandinas, producto de las secreciones son señales liberadas de factores proinflamatorios, actúan sobre los fibroblastos y la plaqueta, en donde sobre los fibroblastos las prostaglandinas producen inhibición del crecimiento y sobre las plaquetas inhibición de la agregación. Es decir, el efecto opuesto que habíamos visto con otras hormonas que estimulaban la agregación plaquetaria en los fenómenos de activación de la cascada de coagulación, o bien estimulaban al crecimiento de los fibroblastos y su diferenciación y fijación de calcio para que se produzca la osificación. Entonces, esto que uno lo va viendo ya como factores finales, todos involucran al metabolismo, ya sea la parte anabólica o catabólica, pero es los fenómenos de señalización en el tejido específico, en el órgano específico y las consecuencias de lo mismo. Por supuesto que cada uno de estos ustedes lo podrán explicar mediante los fenómenos metabólicos que han ido estudiando y otros que son más de la fisiología, en donde, bueno, lo estudiarán ya cuando cursen esta materia. Muy bien, entonces aquí tienen cómo se produce, le dije, la regulación de algunas hormonas. Entonces, los mecanismos de regulación yo les dije que estaban asignados por la síntesis de distintas hormonas en las células diana o las células blanco y el aumento de la concentración. Entonces, estos grafiquitos, ustedes pueden ver que del hipotálamo se libera la GnRH, la cual estimula la hipófisis, a que se liberen FSH y LH. Volvemos otra vez, grafiquitos del tipo de la integración, por lo cual a ustedes no les tiene que resultar para nada extraño, positivo, positivo, se libera FSH y LH. Si va al testículo, LH trabaja sobre las células de Leydig y, como vimos recién, son estimulantes de la esteroidogénesis, las cuales van a producir aumento de la testosterona, ¿sí? Y producir también aumento de la concentración de inhibina. Testosterona estimula, positivo, a las células de Sertoli y a los espermatogonios. Y en periférico aumenta la síntesis y producción del vello sexual, el engrosamiento de las cuerdas vocales y, por lo tanto, la voz gruesa de los hombres y el aumento de las masas musculares. Mientras que también, desde el punto de vista de la espermatogonía, seguir lo que sería el proceso madurativo por activación de otras glándulas de secreción, de manera que el espermatozoide pase a ser una célula fertilizante o fecundante. Muy bien, pero ¿cómo se regula esto? Cuando esto, aquí tienen FSH, trabajando también sobre las células de Sertoli de forma positiva.
Las células de Sertoli, a su vez, son las que secretan las inhibinas, como les dije recién. Y tanto testosterona como inhibina son el feedback negativo, ¿ven? Feedback negativo o proceso de retroalimentación a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. De manera que esto que se había activado para lograr toda esta función, ahora se corta y nunca, y en esto que quiero ser claro, nunca se lleva a cero la función, siempre trabaja en función de tasas mayores, tasas menores, tasas máximas, tasas mínimas. Trabajan en función de la homeostasis. Pero les dije, como les dije hace un ratito, esto también va muy de la mano en qué etapa del desarrollo es cuando esto está ocurriendo. Cuando estamos en la etapa del infante, esto tiene una tasa menor, si bien se produce lo que es la masculinización del hipotálamo por acción de las hormonas, pero previo a esto hay una serie de factores genéticos ligados al cromosoma XY, a los cromosomas XY, que van a terminar de distinguir al varón, si lo quiero ver desde el punto de vista de género, pero también van a terminar de organizar toda la parte circuital de señalización y de síntesis de los receptores necesarios para que estas moléculas señalizadoras o de mensaje puedan actuar a nivel de estas células diana. Y estas células adquieran las capacidades metabólicas para biosintetizar las hormonas. Y es así entonces como se empiezan a generar lo que se llama la maduración de los ejes, y esto ocurre en lo que se llama la etapa prepuberal. Generalmente la aparición de esto, el engrosamiento de las cuerdas vocales y la aparición de la voz más masculina o estas fluctuaciones entre la voz infantil y la voz del adulto, que nos ha pasado a todos, el aumento de ciertos grupos musculares específicos para el hombre, diferentes en la mujer, se antecede con otra hormona que yo ya se las voy a mencionar enseguida, pero ahora simplemente le digo el nombre, la GH. Entonces, la aparición de esto es no solo la maduración de los caracteres sexuales secundarios, como ustedes lo han estudiado hasta ahora, sino la adaptación de los sistemas de señalización propios de un infante que pasó a preadolescente, y uno le dice preadolescente porque está madurando estos circuitos para luego pasar a ser lo que se llama un adolescente y un adulto joven. Cuando no se respetan los plazos y los tiempos propios del desarrollo, esto puede ensamblarse mal, y entonces devienen distintos tipos de patología propias de la desregulación por falta de maduración de los mecanismos de señalización. Cuando yo hablo del hipotálamo, hablo de neuronas; cuando yo hablo de la hipófisis, hablo de maduración de una glándula, maduración de glándulas, maduración de glándulas por todos lados. Entonces, si yo no permito mediante señalización que la glándula vaya madurando en forma organizada, devienen las disfunciones de estos sistemas de regulación hormonal. Pasemos a la mujer. Fíjense, seguimos con el mismo esquema hipófisis, LH, FSH, cambiamos la glándula, ovario. En el ovario, la estimulación de FSH va a llevar a la estimulación de la síntesis y el aumento de estradiol. Este aumento de estradiol va a estimular, bueno, la aparición de la distribución del vello pubiano, propio de la adolescencia, también como el desarrollo de las glándulas mamarias, también como el desarrollo trófico de los senos, ¿sí? Pero a su vez, a nivel del ovario, va a estimular el desarrollo folicular, el cual, por acción de la LH, va a actuar sobre, una vez que el folículo que contiene el ovocito, mediante estimulación de la folículo estimulante, este ovocito se va a capacitar con todas las capas de membrana que tienen que tener hasta tener la zona pelúcida, de manera que, teórico, porque hay ciclos cortos y ciclos largos, en el día 14, por acción de la LH más la acción del estradiol, se produce lo que es la ovulación. Al producirse la ovulación, se liberan los óvulos y todo lo que era el folículo ahora compone lo que se llama el cuerpo lúteo, el cual es un tejido de síntesis
de la segunda gran hormona que ustedes estudiaron cuando estudiaban el ciclo regulatorio hormonal femenino, que es la progesterona. El estradiol trabajó a nivel del folículo para que madure el ovocito, se produzca la ovulación, y el cuerpo lúteo es el que va a señalizar a nivel del útero por sí o si, en forma normal, el ovocito es fecundado por estos espermatozoides fecundantes y este ovocito puede ser fecundado. Si eso ocurre, pues bien, esta progesterona va a preparar a ese endometrio uterino para hacer lo que es la recepción de este embrión y la generación de todo el tejido embrionario, al cual no me voy a referir, ya que el doctor Emilio Crescentino se los habrá dado en un detalle minucioso y por demás ¿cómo decirlo?, por demás detallado, que les permita entender a ustedes cuál es el rol de la progesterona en la preparación de ese endometrio para la anidación. Si nos venimos puntualmente a la función del LH, entonces nosotros nos venimos aquí, en donde decimos la hormona luteinizante, cuando actúa a nivel de las células testiculares, ¿sí?, aumenta la secreción de testosterona. Entonces aquí yo me voy a parar solamente un segundito para decir que este es cierto tabú que siempre estuvimos manejando de que la hormona folículo estimulante y la luteinizante regulaban el ciclo menstrual en la mujer y eran todo patrimonio de la mujer, pues pueden borrarlo desde ya, porque son las hormonas reguladoras por excelencia de la esteroidogénesis, tanto en la mujer como en el hombre, en el caso de los humanos, macho y hembra para otras especies. Pero fíjense aquí, LH estimula a testosterona y la testosterona interacciona con receptores específicos que se encuentran a nivel nuclear, que como les dije hace un ratito cuando hablé de los distintos tipos de receptores, los distintos tipos de señalización que podían haber, uno era esto, moléculas señalizadoras u hormonas lipofílicas que atraviesan la membrana celular, son transportados por carrier específicos para interaccionar con sus receptores que están íntimamente ligados al ADN, y su función trófica lleva a fenómenos transcripcionales, transduccionales y síntesis de nuevas proteínas. No debemos olvidar que el producto metabólico primario de la testosterona por acción de la 5-alfa reductasa es la dihidrotestosterona, la cual también tiene una acción positiva a nivel del nivel trófico, a nivel de la interacción con el ADN mediante proteínas específicas que hacen los fenómenos transcripcionales y transduccionales. Y entonces vean ustedes cómo cuando uno dice la acción de la testosterona o las hormonas esteroideas, en este caso testosterona, podemos ver estradiol enseguida, regulada, hay regulación por gonadotrofina, por supuesto, estimula la espermatogénesis, estimula la diferenciación sexual, no solamente a nivel de la aparición de los órganos sexuales secundarios, la maduración de los testículos, la movilización de los testículos que en forma embrionaria temprana y lo que es el feto cuando nace están posicionados casi en el mismo nivel de lo que están los ovarios, y posteriormente, a medida que van madurando los primeros días y por acción de esta señalización de testosterona, es que se produce el descenso testicular y la maduración de los testículos para todo lo que es la espermatogénesis. Y la diferenciación de los conductos de Wolfram, o como ya les dije recién, bueno, conductos importantísimos dentro de todas estas funciones. Por su parte, que es producto metabólico directo de la testosterona, es la que lleva a la virilización externa, es decir, los caracteres sexuales secundarios, lo cual se extiende al vello en la cara, lo que se llama la barba, la posición de los vellos en el pecho para el hombre, en los brazos, en la fuerza muscular, anabolismo en la masa muscular, etc. Y toda por acción de que si bien uno lo regula directamente como función de la testosterona, hay un factor de la regulación en donde, como dice aquí, la regulación de la gonadotrofina va a venir sobre su factor disparador, que en este caso es la LH a nivel testicular.
Y les dije que les iba a sorprender con la GH, y esta GH es importantísima, porque si ustedes recuerdan, hace un ratito en otra diapositiva yo les mencioné la GH actuando a nivel hepático o actuando a nivel de los distintas, de otros tejidos, les mencioné fibroblastos, etcétera, también fibras musculares. Pero fíjense ustedes que la GH, estimulada por la GHRH hipotalámica, tiene acciones indirectas promotoras del crecimiento, lo hace a nivel del hígado, estimulando la síntesis del insulin growth factor, factor de crecimiento insulínico 1, el cual tiene un mecanismo de retroalimentación negativa, es el feedback negativo que recibe desde el hígado a nivel hipofisario, hipotalámico hipofisario. ¿Sí? Ahora, el insulin growth factor de producción local estimula, interacciona con las hormonas tiroideas para actuar a nivel del músculo esquelético y en estructuras extraesqueléticas, y entonces este insulin growth factor 1, dependiente del hígado, produce condrogénesis aumentada o crecimiento esquelético, es decir, todo lo que nosotros veíamos como acción. Es importantísimo que lo vemos porque lo hace en una forma sinérgica trabajando con las hormonas tiroideas. Y el extraesquelético es crecimiento de tejido, diferenciación celular, aumento de las acciones de las hormonas tróficas. Por otro lado, la GH en sí misma tiene acciones directas antiinsulínicas por aumento de la síntesis de cortisol. Es decir, aumenta el metabolismo lipídico, aumenta el metabolismo de los hidratos de carbono, lo cual lleva al aumento de la lipólisis y el aumento de la gluconeogénesis y otros efectos antiinsulínicos, es decir, efectos opuestos. Recuerden cuando dije efectos antagónicos. Entonces, aquí tienen ustedes las funciones sinérgicas con las hormonas tiroideas entre distintos tipos de tejidos y órganos que nos llaman poderosamente la atención porque hasta ahora nunca nos habían indicado este tipo de acciones de la hormona de crecimiento. Entonces, hay, como les dije, otros tipos de mecanismos de señalización que no son AMP cíclico dependientes, y entonces aquí es un mecanismo proteína G dependiente también, pero cambia el segundo mensajero. En este caso es un complejo hormonoreceptor, proteína G dependiente, en donde nuevamente la proteína G, que es un trímero, queda como un dímero. Una vez que se escinde el GTP, la subunidad alfa queda activada por GTP, y en vez de adenilato ciclasa se activa fosfolipasa C. El nombre ya le va indicando. La fosfolipasa C cataliza la transformación de estos fosfolípidos de membrana, literalmente los toma de la membrana, escinde la cabeza polar de la cola hidrofóbica y se forman dos segundos mensajeros. El inositol 3-fosfato, perdón, inositol 2-fosfato, que surge de la acción catalítica de la fosfolipasa C directa, y como producto secundario el diacilglicerol. ¿Sí? Este diacilglicerol estimula la proteínquinasa C, la cual produce modificación de las proteínas efectoras. El fosfatidil inositol difosfato se fosforila y pasa a fosfatidil inositol trifosfato, el cual estimula receptores específicos que son depósitos de calcio ligados al retículo endoplasmático rugoso, y entonces estas cisternas del retículo endoplasmático liberan calcio, que activando el sistema calcio-calmodulina, ¿sí?, son estimuladores también de la proteínquinasa C. Entonces, esto como conclusión global, se produce modificación de las actividades de proteínas efectoras de múltiples fenómenos metabólicos. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de un mecanismo en lo general. Entonces van a ver ustedes que hay algunas hormonas que ustedes la van a encontrar que dice, son hormonas de activación de receptores de tipo metabotrópico ligados a
inositol trifosfato. El efector final de inositol trifosfato es el aumento del calcio reticular, y ese aumento del calcio reticular entonces es el que produce las modificaciones mediante activaciones de proteinquinasas, en este caso la proteinquinasa C, la cual a su vez también puede ser estimulada por otro segundo mensajero, que es el diacilglicerol. Mismo dependiente del sistema calcio-calmodulina, que a su vez es ligado en forma anterior al IP3, es la fosfodiesterasa del AMP cíclico, es decir, la que inactiva el AMP cíclico, mecanismos calcio-calmodulina que estimulan adenilciclasa, ATPasa dependientes de calcio, estos son enzimas que degradan ATP, guanilatociclasas, fosfolipasa A, fosforilasa quinasa, NAT quinasas, proteinquinasa dependiente de calcio, quinasa de cadena liviana de la miosina, una proteína muscular, degradación de microtúbulos, liberación de neurotransmisores. Todo mecanismos dependientes del sistema calcio-calmodulina. Lo que ustedes se estudien esto de memoria, sino que esto les sirve de un ejemplo para que, si volvemos a la de atrás, y acá se va modificación de la actividad de proteínas efectoras, me estoy refiriendo a aquellas que directamente actúan a través de la activación de estas enzimas, proteínas quinasa, etcétera, o bien de los elementos del citoesqueleto, o bien sobre fenómenos propiamente dichos de los sistemas de neurotransmisión a nivel del sistema nervioso central, o bien algunos transmisores que no le podemos llamar neuros, pero que sí se sintetizan a nivel de otros tejidos. Bien, entonces dentro del mecanismo de activación de receptores nos quedan los últimos, los cuales ya totalmente lo hemos visto cuando hemos hablado de la testosterona, en donde pueden ver ustedes cómo una hormona esteroidea atraviesa la membrana plasmática y a través de un sistema de carrier interacciona con receptores específicos que se acoplan al ADN para llevar a la biosíntesis, como ya le dije, activación de fenómenos transcripcionales y transduccionales para llevar a la biosíntesis proteica. Un grafiquito simple, receptores inactivos, receptores activos, y en este gráfico no pone los carriers, pero ya lo van a ver en otros. Entonces llegamos a las hormonas tiroideas, lo que va a ser la discusión dirigida que ustedes van a trabajar en su práctico. La tiroides y la paratiroides, si ustedes se ubican aquí, columna vertebral, ¿sí? Aquí se encuentran las dos glándulas, tiroides y paratiroides. La hormona que sintetiza toxina, la trillotironina o la T3 y la tiroxina la T4. Fíjense esto, y por qué yo les decía que es la hormona por excelencia de los metabolismos. Su órgano diana son todos los órganos. Por lo tanto, la acción es estimulatoria, en el caso de los T4, estimulación del metabolismo celular, favorece el crecimiento, desarrollo en el sistema nervioso, y por eso hay muchas patologías por insuficiencia en la maduración o en la organogénesis de la glándula tiroides, que lleva a deficiencias a nivel del sistema nervioso central con serios trastornos en los niños, cuando esto es muy precoz, muy prematuro. Por eso es que es muy importante, y de hecho se pide como rutina a los bebés cuando nacen que se que se haga un dosaje de sangre de estas hormonas para poder descartar un defecto precoz en la disfunción, en una disfunción glandular. Y la paratiroides, las hormonas que liberan de los huesos, y lo que hacen es aumentar o trabajar sobre lo que se llama el metabolismo del calcio, el metabolismo del fósforo, ya sea a nivel, vehiculados por sangre, actuando a nivel del riñón, a nivel de los huesos y de diferentes masas de otros tejidos relacionados. Me refiero a los tejidos blandos que tienen que ver con la parte tendinosa y muscular. Entonces acá dice, el exceso de la producción de hormona tiroides produce la enfermedad denominada hipertiroidismo y el déficit produce el hipotiroidismo.
lo cual luego serán comentados. Y entonces, ¿cómo actúan las hormonas tiroideas? Como les dije hace un ratito, las hormonas tiroideas tienen que ser transportadas. La hormona transportada es la hormona T4. Existen 3 tipos, yo les he mencionado 2, T3, T4, y está la T3 reversa, que trabaja a nivel de la glándula. Recuerden que la glándula es la triyodo y tetrayodo, por lo tanto es una glándula dependiente de yodo, y para aquellas ciudades que están muy alejadas del mar, se producía una enfermedad que era muy característica, que se llamaba el bocio exoftálmico, por la sintomatología que manifestaba el paciente, con los ojos que como que se salían hacia afuera. Eso se vio subsanado con la Ley Nacional de Yodación. Ustedes pueden ver su paquetito de celular, donde sale el número de la ley, en donde el cloruro de sodio es yodado, de manera tal que podamos incorporar la cantidad de yodo que nos hace falta por día para que este defecto en la glándula no se produzca. Pero vamos al mecanismo de acción propiamente dicho. Y entonces tenemos una proteína transportadora que es una globulina, la tiroglobulina, la cual transporta a la tiroxina, que es la T4. ¿Sí? Cuando la tiroidea, la T4, va a interaccionar o tiene que interaccionar con un tejido diana específico, lo tiene que hacer en forma libre. La hormona ligada a tiroglobulina es inactiva, por lo tanto se activa liberándose, y la hormona tiroidea, por su naturaleza lipídica, pasa sin problema en la membrana plasmática, como ya lo dije, lo mismo que hacía el estradiol, lo mismo que hacía el estrógeno, perdón, el estrógeno, y lo mismo que hacía la testosterona. Entonces, esta hormona atraviesa, y la actividad enzimática convierte la T4 en T3, que es la forma más activa de la hormona. Se produce la unión a una proteína de translocación de la T3 a la hormona activa, ahora ya transformada en T3, producto de la T4, y lo lleva a la interacción con receptores específicos que se encuentran, que atraviesan la T3, la membrana del núcleo, y se encuentran con receptores específicos, tal cual lo vimos en el gráfico anterior, lo cual se encuentran íntimamente ligados a componentes proteicos acoplados al ADN, lo cual lleva a que se active un fenómeno de transcripción de mensajeros, genes específicos, ligados a receptores de la hormona, derivados del ácido retinoico también, derivados de vitamina A, es decir, una serie de factores que están íntimamente ligados con las hormonas tiroideas y sus factores activacionales a nivel del núcleo. Entonces, no confundamos lo que son receptores de hormonas esteroideas con receptores de hormonas tiroideas, porque aunque aún sean hormonas tróficas por excelencia, la selectividad de sus funciones tiene que ser tomada muy en cuenta. Y este mecanismo de transformación propio de las hormonas tiroideas es muy, muy importante. Entonces, si vemos las funciones de estas hormonas tiroideas, T3 y T4, tiene, como ya le dije, la reina de las acciones metabólicas, ya que regula el metabolismo basal. Y cuando nosotros vemos el término de metabolismo basal, empezamos a ver lo que yo les he mencionado en otros teóricos, en donde ustedes hablan de que todos tenemos una tasa metabólica propia de cada uno de los individuos. Y esa tasa metabólica es un balance entre lo anabólico y lo catabólico, y ese balance es fundamental para que nosotros tengamos un metabólico o un balance metabólico positivo o negativo, normal. El desbalance dentro de estos sistemas metabólicos, por ejemplo, por acción de un aumento hipertiroidismo, hace que la regulación de los procesos oxidativos aumente y este metabolismo basal se vea incrementado, y entonces lo que les decía, el individuo es un individuo muy delgado, ya que ha estimulado muchísima lipólisis. Entonces, regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, el lipídico, el proteico, de las vitaminas y de los minerales. Todas, prácticamente, ustedes están viendo acá que está todo bioquímica, está incorporado dentro de las acciones metabólicas de estas hormonas. Tiene acción estimulante del sistema nervioso central periférico y el sistema nervioso vascular. Acciones de órganos y sistemas: actúa sobre
el aparato digestivo, aumentando el peristaltismo gástrico intestinal, aumentando la secreción de gastrina, la secreción pancreática. Actúa sobre el sistema hemopoyético, ya que estimula la producción celular y factores de coagulación. Actúa sobre el sistema inmunológico, tiene acciones morfogenéticas, ya que actúa, como vimos recién con GH, activa la diferenciación actuando sinérgicamente con la hormona de crecimiento, cuando veíamos toda la parte de caracteres sexuales secundarios y la parte de maduración de los espermatogonios. Interviene en el desarrollo de la piel y las funciones reguladoras en el desarrollo del sistema nervioso central, entendiéndose esto como funciones de la maduración de los distintos procesos que se van dando a nivel de la sinapsis, crecimiento, guías, activaciones de astrocitos bajo el formato de llevar a la guía de la proyección de los axones y las dendritas para generar los sistemas de redes neurales maduros normales. De allí que este defecto, como decía en los bebés, si no se diagnostica a tiempo, produce retardo en las funciones cognitivas del individuo. Y aquí vamos terminando con las funciones de las hormonas paratiroideas. Y entonces aquí tenemos la tiroides y la paratiroides, y entonces actúan dos tipos de hormonas. Una hormona que lo que hace es estimular la absorción a través de la vitamina D del calcio, y esta calcitonina aumentar la absorción del calcio a las epífisis óseas, de manera que los huesos crezcan, y tienen una relación directa con el metabolismo del calcio, como el metabolismo hidromineral, más adelante, y por lo tanto inhibe que se libere calcio del hueso. Es normal que